Muy buenas estudiantes de la UDES en la asignatura Civil Obligaciones. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de clases virtuales que en adelante trataremos de realizar. Y para dar comienzo a lo que hoy corresponde, les recuerdo que a través del chat se había dejado como tarea estudiar desde el artículo 1530 del Código Civil en adelante a efectos de abordar el tema de las llamadas obligaciones condicionales y modales. Eso se encuentra exactamente en el título cuarto del Código Civil. Antes que nada, pues quisiera aclarar que el Código Civil les da el trato de sinónimos a las expresiones obligaciones y a la expresión prestación. Los toma como sinónimos y les da el tratamiento como si se tratara de lo mismo. Ya veíamos nosotros en clases pasadas presenciales que no es lo mismo hablar de obligación que hablar de prestación. El contenido de una obligación siempre va a ser una prestación y las prestaciones se clasifican en prestación de dar, hacer y no hacer. Sin embargo, para efectos de abordar de mejor manera el aprendizaje de este tema, vamos a seguir la línea del Código Civil y vamos a entender como sinónimos las expresiones obligación y prestación. Aclarado eso, entonces abordemos el artículo 1530 del Código Civil que nos habla de la definición de obligaciones condicionales. Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Importante lo del tema del acontecimiento. El acontecimiento es un hecho que puede darse o puede no darse, pero es un hecho que siempre va a ser futuro, no puede ser un hecho pasado. Es decir, yo no puedo condicionar una obligación a un hecho del pasado porque ya los hechos del pasado pues son ciertos, se conocen y no hay nada incierto en un hecho del pasado. De tal manera que no cabría hacer depender el cumplimiento de una obligación, sujetarlo a un hecho del pasado. Tiene que ser necesariamente a un hecho futuro, porque el hecho futuro es un hecho incierto. El artículo 1531 habla de la condición positiva o negativa y nos dice, la condición positiva o negativa. La positiva consiste en acontecer una cosa, la negativa en que una cosa no acontezca. Yo puedo perfectamente decir, le doy 500,000 pesos a María si María no se casa en un plazo de 3 años. Si María no se casa en el plazo de 3 años, se hará acreedora de esos 500,000 pesos porque estamos hablando de una condición negativa, un no hacer. La condición positiva es exactamente lo contrario. Se trata de un hecho que hay que hacer, que hay que realizar para modo de hacerse acreedor de la obligación, de lo pactado. Entonces, el hecho sería el mismo, ¿no? La condición positiva, si te casas, te regalo 500,000 pesos. Ah, esa es la positiva. Es justamente al revés de la condición negativa. Es un hecho que se espera que suceda. El artículo 1532 habla de posibilidad y moralidad de las condiciones positivas. La condición positiva, dice, debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o
es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. La moralidad siempre hace alusión a las buenas costumbres y al orden público. Todo aquello que no va en contra de las buenas costumbres y el orden público se tiene como moral. Ahora bien, siempre se espera que una condición sea moral, además de lícita. Acordémonos que la ley y la moral generalmente van de la mano, pues la ley se encarga de reprimir aquellas conductas que hacen mayor daño a la sociedad, que son nada menos y nada más que aquellas que son ilícitas e inmorales. De tal manera que cuando hablamos de que una condición es físicamente imposible, porque contraría la naturaleza física, estamos hablando de las condiciones imposibles. Ejemplo, si la UDES me contrata a mí para dictar una charla en Bogotá y Medellín el mismo día y a la misma hora, pues me resulta físicamente imposible cumplir con esa condición. Pues no tengo el don de la ubicuidad. Si me exige que debo estar físicamente en esas dos ciudades, en Bogotá y en Medellín, pues me resulta físicamente imposible de hacer. Porque, repito, no tengo el don de la ubicuidad. Esa sería una condición imposible. Porque yo puedo estar en una ciudad y con la tecnología hacer una videoconferencia y ser retransmitida a cualquier otra ciudad. Pero la exigencia explícita es que yo esté en esos dos lugares al mismo tiempo, en el mismo día y la misma hora. Y eso es físicamente imposible. Moralmente imposible lo que controvierta el orden público y las buenas costumbres. Imagínense ustedes cuál puede ser. Ejemplo, someter una condición al hecho de que una persona se convierta en traficante de drogas. Es un hecho que aparte de ser ilícito, pues es inmoral. Controvierte el orden público y va en contravía de las buenas costumbres. Sigamos entonces. El artículo 1533, posibilidad. Dice antes de comenzar con 1533. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. ¿Qué son términos inteligibles? Nos lo dice el inciso final del artículo 1532. Son términos ininteligibles aquellos que no se comprenden, que no se sabe qué quiso decirse allí, que no son entendibles. De tal manera que esas condiciones dadas en términos ininteligibles, pues se tienen también como imposibles. Ahora sí vamos al 1533, posibilidad y moralidad de las condiciones negativas. Condición es negativa de una cosa físicamente imposible. La obligación es pura y simple. Si consiste que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición. La condición es negativa de una cosa físicamente imposible. La obligación es pura y simple. Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición. Aquí es necesario explicar lo que es una obligación pura y simple. Las obligaciones puras y simples son aquellas que no están sometidas ni a condición ni a plazo. De tal manera que podríamos citar como ejemplo, el ejemplo clásico, el matrimonio. El artículo 113 del Código Civil nos dice que el matrimonio es un contrato en donde las partes se obligan a vivir juntos, a auxiliarse mutuamente y a procrear. Bien, el matrimonio concebido como contrato es puro y simple, es decir, no está sometido a una condición o a plazo. Nadie puede hablar de que un matrimonio es para 5 años. No, el matrimonio se entiende para toda la vida. Y nadie puede condicionar un matrimonio. Yo no puedo, por ejemplo, condicionar el matrimonio a
no tener familia, por ejemplo, porque estaría controvirtiendo la finalidad propia de ese contrato, que es el de procrear. Ese es el ejemplo clásico de las obligaciones puras y simples. Entonces, repitamos. Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple. Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, viciará esa disposición. Bien, si la condición es pura y simple de un hecho inmoral o prohibido, tiene como una condición viciada, una condición nula. Es lo que nos quiere decir la norma. El artículo 1534 nos habla de condición potestativa casual y mixta. Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Casual la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Mixta la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Bien, expliquemos qué es un acaso. El acaso es un hecho fortuito, un hecho dejado al azar. Y la potestativa, la condición potestativa es aquella que depende de la voluntad del deudor o del acreedor, cualquiera de los dos. Ejemplo, yo sé que el Junior de Barranquilla va a jugar el domingo con el Deportivo Independiente de Medellín. Pues yo someto a la condición, al hecho de que si Junior gana, yo me obligo a dar X suma de dinero. Es un hecho sometido al azar porque nadie sabe cómo va a quedar ese partido. Bien, aquellas condiciones que dependen de la mera voluntad del acreedor o del deudor es justamente eso. Dependen de la mera liberalidad de ese acreedor o de ese deudor. Ejemplo, te doy un carro si ese es mi deseo. Te regalo una finca dentro de 3 días si esa es mi voluntad o si ese es mi deseo. Esas son justamente las condiciones sometidas a la potestad del acreedor o del deudor, a la voluntad de ese acreedor o de ese deudor. Entonces, y las mixtas pues son las que tienen de ambas, tienen tanto de la parte de la potestativa y tienen de la parte del acaso o del azar. Artículo 1535. Condición meramente potestativa. Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Pues esas condiciones que dependen de la mera voluntad de la persona que se obliga se tienen por mandato de la ley como nulas. Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá. Si la condición consiste en un hecho voluntario de las partes, valdrá. Un hecho voluntario es aquel al cual yo me obligo. Al cual yo me obligo. La realización de un hecho depende de la voluntad del sujeto agente. No podemos hablar de que un hecho es voluntario cuando me obligan a hacerlo, cuando hay un vicio del consentimiento. Entonces, los hechos voluntarios que se tienen como condición válida son aquellos que se hacen de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe aquellos hechos en donde se vicia la voluntad de quien lo realiza. Acordémonos que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Sigamos entonces con el estudio de estas normas. El artículo 1536 nos habla de la condición suspensiva y resolutoria. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho
y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue el derecho. Hablemos de la primera. Suspensiva. Está en suspenso. La obligación está en suspenso porque el hecho del cual pende no se ha cumplido. Por ejemplo, cuando te cases te regalo un carro. Ah, esa obligación para mí está en suspenso porque todavía la persona no se ha casado. Cuando llegue a realizar ese matrimonio, inmediatamente se acaba el suspenso y entraría yo a cumplir con lo pactado. Y resolutoria. Si te casas, te dejo de apoyar en tus estudios universitarios. Ah, bueno, entonces quiere decir que mientras no se case, la persona está apoyándola económicamente en sus estudios universitarios, pero tan pronto se case, se resuelve la condición, es decir, cesa la obligación. Es lo que podríamos decir sobre este punto. Extingue todo derecho. Condición fallida. Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles. Ya decíamos lo que significa la palabra ininteligible, que no se puede comprender, que no se puede entender. De tal manera que pues, sobre esas condiciones que no se pueden entender, porque no son explícitas, pues se entiende que no tienen ningún valor. En cuanto a la condición suspensiva, si esa condición se hace imposible de cumplir, pues tampoco surtiría efectos. Ejemplo. Perdón. Si yo me obligo a entregar o a donar la cría de la vaca Holstein de nombre Teresa, pues es una condición que se puede hacer imposible en la medida en que por un hecho ajeno a mi responsabilidad la vaca muera y pierda la cría. De tal manera que la condición que es suspensiva porque dependía del hecho de que la vaca pariera y tuviera esa cría, pues se hace imposible de cumplir por lo antes dicho. Ese es un ejemplo que grafica un poco lo que es una condición fallida. Repitamos, si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. Ya no podría cumplir con esa obligación, pues la vaca tuvo esa pérdida y eso hace que la condición sea imposible de cumplir. Y las condiciones inductivas a hechos legales o inmorales. Decíamos que todo lo que controvierte el orden público y las buenas costumbres se tienen como condiciones ilícitas e inmorales. Y esas condiciones no son de recibo en el ordenamiento jurídico. ¿Qué tal que yo pactara lo que dije hace un instante? Te doy 500,000 pesos si te conviertes en traficante de drogas. Imposible. Estoy induciendo a un delito a una persona y eso es inmoral, es ilícito, no es bien visto. La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza o ininteligible o inductiva a un hecho legal o inmoral, se tendrá por no escrito. Las condiciones que inducen a la inmoralidad, que inducen a la ilicitud y que son ininteligibles se tienen por no escrita. Eso significa que no tienen ninguna validez jurídica. Se tienen como si no existieran, en una palabra. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. En otra emisión estaremos ahondando más en esta normativa, pero quisiera, mis queridos estudiantes de obligaciones de la UDES, que se conectaran al chat porque acordémonos que no solo era la lectura de estas normas y otras más, que ahondaremos más adelante, sino también la lectura
de un documento que habla del caso fortuito y fuerza mayor, que también fue objeto de estudio y que quisiera que ustedes se conectaran al chat a efectos de que hagamos un trabajo que va a ser tenido en cuenta como la primera nota del segundo corte. Estamos entonces en contacto y les agradezco toda su atención. Quiero que en el chat también me hagan comentarios de cómo les parece esta nueva modalidad pedagógica. Comentarios desde luego a favor y en contra. Eh, Tenemos que adaptarnos a las nuevas eras, a la nueva era de la tecnología y en eso estamos. No quiero ser más, no quiero extenderme mucho, hasta tanto no saber si nos podemos conectar, si están de acuerdo con este sistema, escuchar todas y cada una de sus opiniones. Entonces los espero en este mi canal, Darío Arregocés de YouTube, en próximas emisiones. Estén pendientes. Muchísimas gracias. Me despido con este mensaje. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.